Bueno, estamos psicologiando y como habíamos dicho tenemos invitados a los cuales obviamente ahora pasaré a presentar. Se trata en este caso de Elsa Morel, que es licenciada en Ciencia de la Educación, es psicopedagoga y es especialista en neurociencias. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Mucho gusto. Bueno, ya tenés un panorama, digamos, que hemos empezado a trabajar, con lo Sí. cual de alguna manera la pregunta está hecha, ¿no? ¿Qué es el fracaso escolar? Si lo podemos empezar a definir en primer lugar, y luego, ¿de qué manera se da y cómo se manifiesta esto? Mira, yo te voy a dar una definición que es por ahí la más sistémica, ¿no? Hoy en día se dice que el fracaso escolar es un fenómeno multicausal, así se lo define. Pero esto es conceptual, a mí me interesa más por ahí que ir a lo que la gente dice o escucha o los mismos docentes dicen. Fracaso escolar es un chico que no aprende en tiempo y forma y termina repitiendo, desertando, abandonando, yéndose de la escuela y no pudiendo, por lo tanto, después insertarse en la sociedad. Una pregunta que nos hacían justamente es, ¿se entiende fracaso escolar cuando el alumno desiste del sistema educativo o cuando el alumno, por condiciones propias, familiares o lo que fuera, es repitente? En realidad hay distintas formas de medir en valores el fracaso escolar: la repitencia, la deserción y el abandono, ¿sí?, del sistema. Están también los que nunca estuvieron, porque estos también hay que contemplarlos. Eso también es un fracaso escolar. Claro, porque también hay eufemismos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la educación de adultos. Siempre se dijo educación de adultos. ¿Y qué son los que se van a educar en la educación de adultos? Aquellos o que nunca estuvieron en el sistema y son analfabetos, o que estuvieron alguna vez y después por abandono no han podido alfabetizarse como corresponde. Entonces, hay distintos eufemismos respecto del fracaso escolar y además en esto hay que tener cuidado. Por eso preguntamos, ¿no? ¿Fracaso para quién? Porque una cosa es el fracaso para la familia que siente que su hijo no puede llegar a un nivel académico o un nivel de escolarización suficiente. Sí. Otra es el fracaso para el Estado, que como decís vos, ahí contempla quiénes son los que ni siquiera están dentro del sistema educativo. Bien, ahora vamos a ver un poquito todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero al que siempre se señala es al chico. Claro. Y la familia sufre el señalamiento por las expectativas de éxito, por los mandatos, ¿no? Pero también los docentes caemos muchas veces en el error de primero señalamos al chico que no puede, que no alcanza, y además a su familia. Es el problema de la familia. Claro. En general, por supuesto, familias desfavorecidas, familias que no tienen recursos. ¿Dónde se dan las cifras más altas de chicos que no pueden? Si lo decimos en términos vulgares. Sí. Y bueno, en las clases sociales más desfavorecidas, donde los padres tienen bajo nivel educativo, sobre todo donde la madre tiene bajo nivel educativo. Esto es sumamente importante. A pesar de que la mamá ya no está tanto en casa, de que hay familias monoparentales, sigue siendo una variable muy fuerte el nivel educativo alcanzado por la madre. Y hoy en día, y acá en el partido de Moreno sobre todo, hay madres de 30 a 35 años que son analfabetas puras, que es increíble en este siglo XXI, pero es así. Entonces, esa es una cuestión importante. Para revertir el sistema muchas veces empieza al revés, ¿no? Es a partir del chico que está en la escolarización primaria que permite justamente llegar a la idea familiar de la importancia de la educación. Exacto. Con lo cual se está haciendo la reinversión de lo que sería el mandato del saber. Exacto. ¿No? Y acá tenemos varias cuestiones. Nosotros tenemos lo que vos planteabas antes, una socialización primaria que se da en la familia y una socialización secundaria que se da dentro de una institución que es la escuela, con todas sus características que no son muy diferentes de la escuela que cursamos nosotros, a pesar del cambio de contenidos o de nombres o de siglas, porque en realidad la escuela no cambió mucho. Entonces, nosotros tenemos ese choque. El primer choque se da entre la socialización primaria y la socialización secundaria. Un chico que proviene de un grupo social desfavorecido, con pocos recursos, con pocos elementos, donde hay pocas competencias lectoras, donde hay poco nivel educativo en los padres, va a chocar fuertemente en tanto y en cuanto oferta de la escuela. El encuentro con lo que la escuela tiene para ofrecer en realidad debiera ser una forma de revalidar lo aprendido en la escuela, en la familia. Es decir, el chico se va a encontrar con que hay chicos que piensan diferente, que saben cosas diferentes y una maestra que le enseña cosas diferentes.
Y el chico debe enriquecer y afirmar lo que sabe. Esto si la socialización primaria en la familia fue rica, fue sana, fue con salida hacia la cultura. Claro, Esto desde el punto de vista psicológico. Una tierra que fértil. Además de ser fértil, se aró, con lo cual implica justamente de qué manera se predispone eso. Y también está justamente el mandato contrario, ¿no? Sí. Porque saliendo de la época de mi hijo el doctor, en donde de alguna manera, ojalá mi hijo, daré todo lo posible para que mi hijo logre un título universitario. Ahora es para qué vas a estudiar. Ahora, ¿para qué vas a estudiar? Bueno, si tenés tantos contraejemplos de personas que son exitosas sin haber logrado una educación, digamos, terciaria o universitaria, y además tenés los contraejemplos de los que lo lograron, y obviamente está el famoso arquitecto taxista, ¿no? Sí. Entonces, esos valores cómo juegan. Esto tiene que ver con los cambios de mandatos, de valores sociales, y esto también hay que tenerlo en cuenta porque tiene mucho peso y tiene mucho que ver con la desmotivación de muchos chicos, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Los docentes dicen que contra lo que resulta difícil luchar es contra la desmotivación de los chicos, ¿no? Y tiene que ver con esto que vos decís. Pero si yo vuelvo a la socialización primaria y ahora me meto un poquito con aquello que depende de políticas públicas y de distintas decisiones gubernamentales en torno a la educación, hay una cuestión, y que esto lo muestran distintos organismos internacionales que evalúan a distintos países e inclusive a la Argentina. Nosotros necesitamos que los chicos estén tempranamente en la institución escuela, es decir, deben cursar el preescolar lo más temprano posible. La ley, tanto nacional como la ley de la provincia de Buenos Aires, dicen que el chico tiene que obligatoriamente estar a los 4 años. La ley federal decía a los 5, esta nueva ley a los 4. Y la verdad es que no están ni a los 4 ni a los 5, ¿cuáles chicos? Aquellos de las clases nuevamente más desfavorecidas. ¿Por qué? Porque no hay suficientes jardines de infantes. El jardín de infantes, que fue creado como nivel para justamente reducir la posibilidad de fracaso escolar, para que aquellos que no tienen posibilidades tuvieran otra oportunidad, no la tienen, y esto vino a reforzar el fracaso escolar, a aumentarlo. Este es un tema. Vamos a trabajar, digamos, otros parámetros que nos quedan, que justamente pasa por el hecho de cuál es el rol del docente, de qué manera el docente se encuentra en este tema, y también, obviamente, qué podemos hacer, o sea, de qué manera cada uno de su lugar apunta, dado el hecho que entendemos que las consecuencias del fracaso social no le corresponde solamente a aquel que está sufriendo, a la familia que está sufriendo, sino a toda la sociedad, ¿sí? Así que vamos a una muy breve pausa, luego de la cual seguiremos psicologiando hoy qué es el fracaso escolar y cómo se manifiesta y obviamente de qué manera podemos trabajarlo. No se vayan, ya volvemos.